estimados estudiantes, continuando con nuestras clases virtuales para complementar el tema de enlace químico, vamos a ver esta vez geometría molecular. Comenzamos analizando, definiendo en qué consiste. La geometría molecular, también llamada estructura molecular, como ustedes pueden observar, es la distribución espacial de los átomos alrededor de un átomo central. Los átomos, como sabemos, representan regiones donde existe una alta densidad electrónica y se consideran, por tanto, grupos electrónicos sin importar los enlaces que forman. Ya sabemos que pueden formar enlaces simples, dobles o triples. Aquí tenemos dos imágenes que me van a permitir ya, desde luego, ir analizando el tipo de geometría que puede presentar la distribución espacial de los átomos alrededor de un átomo central. Vamos analizando entonces. Para determinar la geometría molecular de una determinada sustancia, debemos considerar la unión del átomo central, sus ligandos y sus electrones libres. Por ejemplo, veamos, miren, si nosotros tenemos alrededor del átomo central dos pares de electrones, en este caso compartidos, ¿no es cierto? Hablamos de una geometría lineal, además de una hibridación SP. Miren, e incluso el ángulo de 180 grados. ¿Listo? Si tenemos una sustancia con tres pares de electrones compartidos, como pueden observar ustedes aquí, hablamos de una geometría plana trigonal, o también llamado triangular plana, cuya hibridación es SP2. A propósito de la hibridación, lo vamos a analizar más adelante también, así es que vamos a considerar los pares de electrones enlazantes, y además en la siguiente ustedes se van a dar cuenta aquí que tenemos tres pares de electrones, pero si ustedes observan, de los tres pares de electrones del átomo central hay dos pares de electrones compartidos y un par de electrones libres, que este par de electrones libres genera una repulsión, ¿sí?, entre los pares de electrones enlazantes. En consecuencia, al generar una repulsión entre el par de electrones libres y el par de electrones enlazantes, modifica la estructura del geométrica. En consecuencia, la geometría molecular será de forma angular, como podemos observar aquí, y su hibridación también SP2. Acá tenemos el siguiente, como podemos observar, cuatro pares de electrones, pero los cuatro pares compartidos, de manera que generan entre ellos una geometría tetraédrica con un ángulo de enlace, como podemos ver, de 109 grados, ¿sí?, y la hibridación SP3. También tenemos aquí en la siguiente cuatro pares de electrones, pero si nosotros analizamos estos cuatro pares de electrones, tres hay compartidos y un par de electrones libres, que, como les dije anteriormente, va a generar una repulsión, ¿sí?, entre los pares de electrones enlazantes, modificando la estructura tetraédrica que era inicialmente. En este caso vamos a tener una geometría piramidal con hibridación SP3. ¿Estamos? Continuando, miren, acá tengo también cuatro pares de electrones, pero esta vez, si nosotros observamos, de los cuatro pares de electrones hay dos pares enlazantes y dos pares libres, que si nosotros comparamos con la anterior estructura, nos damos cuenta que entre estos pares de electrones libres existe una repulsión mucho mayor que cuando tiene un par de electrones. En consecuencia,
modifica la estructura geométrica y tenemos una geometría angular, donde el ángulo, ¿sí? Como hay una mayor repulsión aquí, el ángulo disminuye, con una hibridación también sp3. Interesante, miren el papel que cumplen los electrones libres. ¿Listo? Otros tipos de geometría tenemos también aquí, por ejemplo, la bipiramidal triangular, que consiste, como pueden observar, miren, bipiramidal, dos pirámides, como pueden observar, uno hacia arriba y otro hacia abajo, con una base triangular. Ahí está. ¿Listo? También tenemos una geometría bipiramidal cuadrangular u octaédrica, ¿no? Bipiramidal cuadrangular, que se asemeja muy parecido al anterior, por cuanto también tenemos dos pirámides, por eso es bipiramidal, pero con una base cuadrangular. Entonces, esos son los tipos de geometría que obviamente va a depender, como ven ustedes, de la distribución espacial y de sus electrones, ya sea compartidos o electrones libres. Bien, acá vamos a analizar un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí, analicemos ahora la geometría del ion carbonato. Miren, interesante. Para poder analizar la geometría del ion carbonato, es importante, ¿sí? Y de todas las moléculas o iones que tengamos que analizar, es importante hallar la estructura de Lewis. Bien, para no dilatar mucho, he copiado directo la estructura de Lewis del bicarbonato, que en clase lo vamos a explicar cómo hemos llegado a esta estructura. Analizando nosotros el átomo central, miren, observamos aquí, tenemos, como podemos observar, 3 átomos de oxígeno alrededor del átomo central, formando entre ellos, ¿sí?, un ángulo de 120 grados, dispuestos los 3 átomos en un triángulo, como podemos observar, al cual nosotros lo vamos a denominar una geometría plana trigonal, o también llamado triangular plana, ¿ya? O trigonal plana. Ahí está entonces la geometría del ion carbonato. Así como estoy analizando este ejemplo, para ustedes voy a dejar ese otro ejemplo, para que ustedes predigan la geometría molecular del ion nitrato. ¿Listo? En su defecto lo explicaré en clase. Continuando. Importante, el fenómeno de resonancia. ¿Qué es el fenómeno de resonancia? Cuando hablamos del fenómeno de resonancia, es un fenómeno donde se produce por la deslocalización de los electrones pi procedentes de un doble enlace, para así buscar una mejor estabilidad, que corresponde a la molécula, por supuesto. Acá tenemos, por ejemplo, en el anhidrido sulfúrico. Para hallar las estructuras resonantes del anhidrido sulfúrico, igual hay que conocer la estructura de Lewis. También, como ya conocemos la estructura de Lewis, ¿sí?, ahí está las 3 estructuras resonantes del anhidrido sulfúrico. ¿En qué consiste? Pues se trata de mover, de deslocalizar los electrones del enlace pi, ¿no es cierto? Y como sabemos que el átomo central debe conservar su octeto, entonces acá movemos los electrones libres del otro átomo de oxígeno, ¿sí? Es cuestión nada más de, por eso bien claro dice, deslocalización de los electrones pi. ¿Estamos? Entonces hemos visto aquí, hemos hallado 3 estructuras resonantes del anhidrido sulfúrico, ¿ya? El fenómeno entonces de resonancia. Bien, siguiendo con el capítulo, con el tema, vamos a hablar esta vez de hibridación, que también se conoce como hibridización. El tipo de hibridación o el tipo de hibridización, como pueden observar aquí, son generalmente de 3, el SP, el SP2, el SP3. ¿En qué consiste? La hibridización es un fenómeno donde
vamos a combinar dos orbitales puros, como pueden leer aquí, diferentes de un mismo nivel, que al combinarse generan dos o más orbitales híbridos, y ojo, de la misma forma, misma longitud, misma energía y mismas posibilidades para poder saturarse, o sea, para poder unirse. ¿Listo? Entonces, no olvidemos que hibridación o hibridización se trata de la combinación de orbitales puros para obtener, obviamente, orbitales híbridos. ¿Listo? Bien, los tipos de hibridación lo vamos a analizar en los siguientes diapositivas. Por ejemplo, vamos a hablar esta vez de la hibridación sp3. ¿En qué consiste? ¿Cómo se produce un tipo de hibridación sp3? Observe. La hibridación sp3 resulta de combinar un orbital de tipo S con tres orbitales de tipo P, y obviamente generando 4 nuevos orbitales híbridos sp3. ¿Estamos? Entonces la hibridación sp3 consiste en combinar un orbital S con 3 orbitales P. ¿Listo? Que ya lo hablamos también al comenzar nuestra clase. Veamos. Tenemos 3 ejemplos aquí. Mire. El primer ejemplo. Acá tengo, por ejemplo, un tipo de hibridación sp3, al igual que en el siguiente, que consiste, ¿no es cierto?, en combinar un orbital de tipo S con 3 orbitales tipo P. Ahora, si nosotros analizamos el tipo de enlace, en el primero hay 4 enlaces sigma, ¿listo? En el segundo hay 3 enlaces sigma y en el tercero hay 2 enlaces sigma. Ahora, el ángulo, como ustedes pueden observar, tienen el mismo tipo de hibridación. El ángulo, como pueden observar ustedes, va disminuyendo, disminuye, ¿no es cierto? Pero disminuye ¿por qué? Precisamente por la repulsión de los pares electrónicos libres. Aquí en el carbono, en el CH4, no hay pares de electrones libres, en consecuencia el ángulo es 109 grados, 28 minutos. Sin embargo, en el amoníaco, este par de electrones hace que estos enlaces de alguna forma se acerquen más, generando un menor enlace. Y en el caso del agua, aquí, estos pares de electrones libres hacen que los pares enlazantes se contraigan, se acerquen más y generen un menor enlace. Entonces, hay que considerar aquí la teoría, ¿no es cierto?, de la repulsión de los electrones de valencia. ¿Listo? Ahí está entonces la hibridación sp3. Vamos con la siguiente hibridación, sp2. Miren, ¿en qué consiste? ¿Cómo resulta? También casi idéntico al anterior, que combinas un orbital de tipo S, pero esta vez con 2 orbitales de tipo P, generándose 3 orbitales híbridos sp2. Aquí tenemos un tipo de hibridación, el sp2, como ustedes pueden observar. Acá tengo la molécula del borano, ¿sí? Miren, como no hay electrones libres en el átomo central, entonces los átomos de hidrógeno se ubican, ¿sí?, en los vértices de un triángulo, generando en este caso un tipo de hibridación triangular plana, ¿no? Ahí está entonces con un ángulo interno de 120 grados. ¿Listo? Hibridación sp2. Hibridación sp. En el caso de la hibridación sp, resulta de la combinación de un orbital S y un orbital P. Miren, 1, 1, generando 2 nuevos orbitales híbridos sp. ¿Listo? Como podemos también analizar ahí el caso de la hibridación sp. ¿Estamos? Ahora, miren, en el ejemplo que estamos citando aquí, tenemos el
hidruro de berilio, como pueden observar, ¿sí? El ángulo de enlace en este caso es 180 grados. Y obviamente vamos a tener una geometría también lineal. ¿Listo? Una geometría lineal. Siguiendo con el tipo de hibridación, tenemos hibridación esta vez el sp3d. Interesante. Hibridación que solamente se producen en compuestos inorgánicos, ¿ya? En compuestos inorgánicos. Los tres anteriores se producen en compuestos orgánicos también, pero la hibridación sp3d es propia de compuestos inorgánicos. ¿De acuerdo? El tipo de hibridación sp3d, ¿en qué consiste? Miren, en la unión de un orbital s, observen, 3 orbitales p y un orbital d. Por supuesto, puros, para generar 5 nuevos orbitales híbridos sp3. Y aquí podemos observar 4 casos. Observen, miren, en el primer caso tenemos el pentacloruro de fósforo, que lo vimos también, ¿se acuerdan? Con una geometría de bipiramidal triangular, cuando vimos los otros casos de la geometría, ¿sí? Bipiramidal de base triangular, miren, ahí está, ¿de acuerdo? En este caso, si nosotros analizamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 pares de electrones compartidos, miren. ¿Listo? Aquí observamos, tenemos el tetrafluor de azufre, tetrafluoruro de azufre, ¿no es cierto? En este caso, si nosotros observamos la geometría, tiene una geometría de un tetraedro irregular o en forma de balancín. ¿Qué significa eso? Tetraedro regular o forma de balancín. ¿Y por qué se debe ese tipo de geometría? Precisamente por la repulsión que genera este par de electrones libres del azufre. ¿Listo? Y obviamente el ángulo va disminuyendo, en este caso el ángulo beta, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar ahí, ¿listo? Aquí el ángulo beta es un ángulo de 180 grados, aquí el ángulo beta va disminuyendo, ¿sí? Aproximadamente, claro, no es en grandes magnitudes, sin embargo acá es aproximadamente 177 grados, aproximadamente estamos hablando, y en el triyoduro de cloro tenemos también, como podemos observar en este caso, tengo 3 enlaces sigma, ¿sí? 3 enlaces sigma y 2 pares de electrones libres que van a generar una mayor repulsión que la anterior. En consecuencia, el ángulo también disminuye. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar una geometría en forma de T, ¿no es cierto? Aquí, ahí está. ¿Listo? En el otro caso, en el último caso, ya estamos observando, miren, 2 enlaces sigma y aquí tenemos 3 pares de electrones libres. ¿Estamos? Entonces generando aquí obviamente también una geometría lineal. ¿Ya? Tiene una forma lineal. Entonces el ángulo va disminuyendo a medida que existan pares de electrones libres. Porque entre pares de electrones libres y los pares enlazantes van a generar una repulsión. ¿Estamos? Y finalmente tenemos la hibridación sp3d2. Imagínense el tipo de hibridación. ¿Sí? Como les dije, que son hibridaciones que se dan en compuestos inorgánicos. Resulta de la unión de un orbital de tipo S con 3 orbitales tipo P, que acá lo tenemos, 2 orbitales tipo D puros, para formar 6 nuevos orbitales híbridos, como pueden observar en la diapositiva. Ahora, ¿cómo se originan esos tipos de orbitales? Obviamente por la combinación de estos orbitales S, orbitales P y orbitales D. Y aquí tengo 3 casos. Miren, interesante. Tengo aquí, a ver, 3, 6, el hexafluor de azufre. Hexafluoruro de azufre.
como pueden observar, y lo estudiamos también en la primera parte, con una geometría, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bipiramidal, ¿sí? Cuadrangular, ahí está, o también llamada octaédrica, ¿no es cierto? Ahí está. Igual, miren, acá también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pares enlazantes y un par de electrones libres, que obviamente este par de electrones libres va a generar una repulsión, modificando este tipo de geometría, el cual vamos a tener un tipo de geometría piramidal cuadrada, ¿no? Piramidal, ahí está, como ven, una pirámide aquí con base cuadrada. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Listo? Ahora, en el tercer caso, tenemos un tipo de geometría cuadrada plana, ¿no? Cuadrada planar. Miren, ¿por qué razón? Por los pares de electrones libres, ¿ya? Entonces, importante el tipo de hibridación, el tipo de geometría, por cuanto también me va a describir ciertas propiedades moleculares, ¿ya? Y para terminar, una regla práctica para poder determinar el tipo de geometría sin necesidad de llegar a hacer ese tipo de estudio, de análisis. Simplemente aquí te voy a dejar una regla muy práctica para poder determinar el tipo de geometría que lo vamos a aplicar en la resolución de los ejercicios. Tipo de hibridación. Miren, con tan solo saber incluso el tipo de hibridación, también nosotros podemos determinar el tipo de geometría. Observa. Para hallar el tipo de hibridación, lo primero que el estudiante debe hacer es hallar la estructura de Lewis, de la sustancia covalente, por supuesto, sustancia molecular. Una vez que haya hallado la estructura de Lewis, miren, vamos a sumar, se suman los pares de electrones libres del átomo central y los enlaces sigma. Fíjate, interesante esta regla. Por ejemplo, si tuviera un par de electrones libres, miren, un par, y tuviera tres enlaces sigma, sumaría, ¿cuánto? 4, ¿no es cierto? Entonces la hibridación sería sp3. ¿Por qué sp3? Un S más 3p, ahí están los 4. Interesante, es una regla muy sencilla de aplicar en una estructura molecular. Muy bien, estudiantes. Espero que esta explicación bastante sencilla y rápida también haya quedado claro. Si en caso hubiera alguna duda, ya saben, en la hora de clase podemos despejarlo. Muy bien, chicos, agradecerles por su atención.